¿Y si te dijera que antes de la llegada de los europeos, una raza de gigantes caminaba por estas tierras? No. No es el guión de una película de fantasía, sino una historia tejida con antiguos relatos indígenas, extraños hallazgos arqueológicos y persistentes rumores de encubrimiento. ¿Te suena la historia de David y Goliat? Bueno, parece que casi todas las culturas del mundo tienen sus propias leyendas sobre gigantes, desde los titanes griegos hasta los Jotun de la mitología nórdica. Y Norteamérica no es la excepción. Los relatos de los nativos americanos, de costa a costa, están llenos de historias sobre una raza de seres enormes y poderosos. Por ejemplo, los Paiute del actual estado de Nevada hablan de los Sitekah, una tribu de gigantes pelirrojos y caníbales con los que estuvieron en guerra durante generaciones. Según sus leyendas, los últimos de estos gigantes fueron acorralados en una cueva, que hoy conocemos como la cueva de Lovelock. Los Paiute prendieron una gran hoguera en la entrada, y los que no perecieron por el humo fueron abatidos al intentar escapar. ¿Es solo un cuento para asustar a los niños? Espera, porque la historia se pone mucho más interesante. En 1911, dos mineros llamados James Hart y David Pugh, buscando guano de murciélago en esa misma cueva, desenterraron algo increíble. Miles de artefactos, y lo más sorprendente, restos humanos de una estatura inusualmente grande. Había sandalias de casi 40 centímetros de largo, y lo más impactante, mandíbulas y fémures, que según los testigos, pertenecían a individuos que debían medir entre 2,5 metros y hasta 3 metros de altura. Y sí, algunos de los cráneos tenían mechones de pelo rojizo adheridos. Los hallazgos de la cueva de Lovelock no son un caso aislado. Durante los siglos XIX y principios del XX, los periódicos de todo Estados Unidos estaban repletos de noticias sobre descubrimientos de esqueletos gigantes. En 1895, cerca de San Diego, California, se encontró una tumba con los restos de 8 esqueletos, todos ellos de más de 2,5 metros. En Ohio, conocido por sus antiguos montículos funerarios, se reportaron hallazgos similares, a menudo con armaduras de cobre y ornamentos. Uno de los casos más famosos es el del gigante de Cardiff. En 1869, unos trabajadores que cavaban un pozo en Cardiff, Nueva York, encontraron una figura humana petrificada de más de 3 metros de altura. La noticia corrió como la pólvora y miles de personas pagaron por verla. Al final, resultó ser un fraude muy elaborado, creado por un hombre llamado George Hull para burlarse de las creencias religiosas de la época. Este tipo de fraudes, junto con el escepticismo natural de la comunidad científica, hizo que muchos de estos descubrimientos fueran desacreditados o simplemente ignorados. Aquí es donde la historia toma un giro hacia la conspiración. Muchos investigadores y entusiastas del tema afirman que el Instituto Smithsoniano, la institución de museos e investigación más grande del mundo, ha estado involucrado en un encubrimiento sistemático. La acusación es grave. Se dice que el Smithsoniano, para proteger la narrativa establecida de la historia humana y la teoría de la evolución de Darwin, habría confiscado y ocultado deliberadamente miles de estos esqueletos gigantes. Existen supuestos testimonios de personas que afirman haber visto al personal del Smithsoniano llevándose los huesos, que luego nunca más volvieron a ser vistos. ¿El objetivo? Mantener la idea de que la evolución humana ha sido un proceso lineal y gradual, sin anomalías como una raza de gigantes. En 2014, una noticia falsa se hizo viral, afirmando que la Corte Suprema de Estados Unidos había obligado al Smithsoniano a publicar documentos clasificados que probaban la destrucción de miles de esqueletos gigantes. Aunque la noticia era un bulo, reavivó el debate y demostró el enorme interés del público en este misterio. Pero, ¿hay algo de verdad en estas acusaciones? La postura oficial del Smithsoniano y de la arqueología convencional es clara. No existe ninguna evidencia científica creíble que respalde la existencia de una antigua raza de gigantes en Norteamérica. Argumentan que muchos de los informes periodísticos del siglo XIX eran exagerados o simplemente sensacionalistas. Las mediciones a menudo eran imprecisas y los huesos, una vez examinados por expertos, resultaban ser de personas altas,
pero dentro del rango humano normal, o incluso de animales grandes como mamuts, mal identificados. Además, señalan que algunas condiciones médicas, como el gigantismo o la acromegalia, pueden producir individuos de una estatura excepcional, pero esto no constituye una raza entera. Entonces, ¿son todos los relatos, todos los hallazgos, simples errores, exageraciones y fraudes? Es difícil dar una respuesta definitiva. Por un lado, tenemos la ciencia establecida, que requiere pruebas físicas, rigurosas y replicables, algo que, hasta ahora, los esqueletos de gigantes no han proporcionado de manera concluyente. Muchos de los huesos originales han desaparecido, lo que hace imposible un nuevo análisis con tecnología moderna. Por otro lado, la persistencia de estas leyendas en tantas culturas nativas que no tenían contacto entre sí es intrigante. Y la cantidad de informes periodísticos de la época, aunque poco fiables, es abrumadora. Es posible que, en medio de los fraudes y las exageraciones, se encontrara algo real, algo que desafiaba tanto nuestra comprensión de la historia que fue más fácil ocultarlo que explicarlo. Quizás la verdad se encuentra en un punto intermedio. Es posible que existieran grupos de personas notablemente altas, cuya estatura fue exagerada con el tiempo en los relatos orales y en la prensa amarillista. O tal vez, solo tal vez, nuestra historia es mucho más extraña y compleja de lo que nos han contado. El misterio de los gigantes de Norteamérica sigue vivo, un rompecabezas fascinante compuesto por mitos, huesos y un velo de sospecha. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la existencia de estos antiguos gigantes o piensas que todo es producto de la imaginación y el engaño? La historia está llena de páginas por escribir, y a veces, las más increíbles son las que nos obligan a cuestionarlo todo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Suscríbete para más contenido.